Hola jóvenes de noveno, espero que tengan mucho ánimo para estudiar el tema que nos corresponde hoy, que es los sintagmas. Antes de iniciar el contenido, leamos la siguiente frase. No puedes evitar que las aves de la tristeza pasen por encima de tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. Como vemos, este proverbio nos habla de un sentimiento que quizás algunos estemos experimentando ante esta situación difícil. Y lo que nos invita a hacer es no negar que nos sentimos tristes, sino permitirnos experimentar esa tristeza, pues es válido, es natural, pero no dejar que ese sentimiento se apodere de nosotros en cada actividad que hacemos. Bueno, empecemos. ¿Qué es un sintagma? Un sintagma es una o varias palabras que desempeñan una función dentro de la oración. También puede decirse que es una unidad, es decir, partes en las que puede dividirse una oración. Es menor que la oración y mayor que la palabra. Al igual que la oración tiene sentido unitario, pero es un sentido que no está completo. En cuanto a su estructura, tiene un núcleo que muchas veces puede ir solo el núcleo o a veces lo acompañan otras palabras. Veamos unos ejemplos. Tenemos sintagmas nominales con nombres propios, con nombres comunes, con pronombres, como es el caso de nosotras. Solo el pronombre forma un sintagma nominal. A diferencia de tu casa y esa libreta que usamos determinante y sustantivo. Y en Fifi, Alonso y El Salvador lo que tenemos son nombres propios. Luego están los sintagmas adjetivales, muy contento y verde. Uno de una sola palabra y otro de dos palabras. Lo mismo sucede en lejos y bastante cerca, que son sintagmas adverbiales. Para mis amigos, de ellos son sintagmas preposicionales en los que la estructura es distinta. Para mis amigos tiene preposición, determinante y sustantivo. De ellos tiene preposición y pronombre. Y los sintagmas verbales, comió y hace escrito, una forma simple y una forma compuesta. ¿Cómo se clasifican? Tenemos 5 clases de sintagmas. Cada uno recibe el nombre de la palabra o categoría gramatical que forma su núcleo. El primero que vamos a estudiar es el sintagma nominal. El núcleo es un nombre o sustantivo y tiene distintas formas o estructuras. Puede ser solo un sustantivo propio, puede ser uno común que vaya acompañado con un determinante, como en nuestro determinante, colegio sustantivo, el núcleo es colegio. En los uniformes ocurre lo mismo, determinante los, uniformes sustantivo. Y en mis compañeros vuelve a pasar lo mismo, tenemos determinante y sustantivo. En ustedes no es sustantivo, hay pronombre, pero sigue siendo un sintagma nominal. En el caso de el amar, amar es un verbo, pero al hacerlo acompañar del determinante lo hemos sustantivado. Mismo caso en la huérfana. Huérfana es un adjetivo, pero al hacerlo acompañar del determinante la, lo hemos convertido en un sintagma nominal. Segundo tipo de sintagma que vamos a estudiar, el sintagma verbal. Este se conforma por un verbo, ese es su núcleo. Este es el sintagma más importante porque sin él no puede haber oración. Tiene que concordar, como vemos aquí, en género y en número con el sintagma nominal. Esto hablando ya de las oraciones. Como por ejemplo aquí, el sintagma verbal es llegamos. Quiere decir que el sintagma nominal al que se refiere tiene que ser nosotros o nosotras. En buscará tiene que concordar con el sintagma nominal que podría ser él. Y habían dicho que como está en plural tendría que ser ellos. La tercera clase de sintagma es la adjetival. Aquí el núcleo es un adjetivo, como lo dice su nombre.
El adjetivo es obligatorio. Puede o no ir acompañado de un adverbio que indique cantidad o que intensifique el significado del adjetivo, como en los ejemplos. Rápida es un sintagma adjetival, solo el adjetivo, pero también podemos tener un adverbio, muy, y el adjetivo contento. Este es un sintagma adjetival, aunque tenga adverbio y adjetivo, porque el adjetivo es el que aporta mayor significado. El adverbio solo está cuantificando el significado expresado por el adjetivo. Tenemos fácil, que sería un sintagma adjetival, solo el adjetivo, y bastante caro, que sería el caso anterior. Se repetiría adverbio y adjetivo, al igual que en tan extraño. Aunque tenga adverbio y adjetivo, es un sintagma adjetival porque el adverbio solo está cuantificando o intensificando el significado del adjetivo. Vamos con el cuarto tipo de sintagma, que sería el adverbial. El núcleo es un adverbio que puede ir él solo o puede ir acompañado de otro adverbio. Tenemos los ejemplos hoy, allí, son simplemente el adverbio, rápidamente, un adverbio de modo, pero también tenemos muy pronto. En este caso tenemos dos adverbios, uno de cantidad y uno de tiempo. Entonces, este sintagma es sencillo porque solo encontraremos adverbios en él. Llegamos al último tipo de sintagma, que es el preposicional, que tiene que llevar una preposición y no puede ir sola, tiene que ir acompañado con un adjetivo, un sustantivo o con un adverbio incluso, pero no puede ir solo la preposición. Como ejemplos, en Costa Rica, preposición en Costa Rica, que sería un sustantivo. De aquí, preposición de aquí, que es un adverbio. Por el parque, preposición por el, que es un determinante, y parque, que es un sustantivo. Con su llave, se repite la estructura. Tenemos la preposición con, determinante su, llave, sustantivo. Durante el día, otra vez la misma estructura, al igual que el de la oficina. Primero la preposición, luego el determinante y luego el sustantivo. Concluyendo, tenemos los 5 tipos de sintagma. El nominal, en el que el núcleo es un sustantivo o una palabra equivalente. Tenemos la preposición, en el que debe llevar la preposición, pero no puede ir sola, debe ir acompañada con un sintagma nominal. Luego tenemos el verbal, el núcleo es un verbo, el adjetivo, que es el sintagma adjetival, y el adverbio en el sintagma adverbial. Unos ejercicios para ver si hemos identificado adecuadamente los tipos de sintagmas y sus núcleos. Veamos, por ejemplo, Verónica sería un sintagma nominal. Muy alto, al tener un adverbio y tener un adjetivo, lo que encontramos es un sintagma adjetival. En el caso de la radio vieja hay dos sintagmas. Primero tenemos un sintagma nominal, la radio, y vieja, que sería un sintagma adjetival. En el caso de bastante tarde, como tenemos dos adverbios, uno de cantidad y uno de tiempo, sería un sintagma adverbial. En extremadamente silencioso tenemos un sintagma adjetival. Silencioso es la palabra que aporta mayor significado y se acompaña del adverbio de modo extremadamente, pero sería un sintagma adjetival. Nuestra democracia. Determinante nuestra, democracia sustantivo, es un sintagma nominal. Mucho es un sintagma adverbial. En el caso del reloj del abuelo tenemos dos sintagmas. El nominal, que sería el reloj, del abuelo, un sintagma preposicional, porque de es una preposición. En bastante fácil se nos repite la estructura de extremadamente silenciosa.
Bastante es un adverbio de cantidad. Y fácil es un adjetivo. Luego tenemos otros ejemplos. Tan temprano sería un sintagma adverbial. Muy lentamente, otro sintagma adverbial. En una operación delicada tenemos dos sintagmas, uno nominal y un adjetival. Contento con su nota. Tenemos dos sintagmas. Sintagma adjetivo contento y con su nota es un preposicional. Después es un sintagma adverbial de tiempo. Adicción al trabajo. Sintagma nominal adicción al trabajo. Sintagma preposicional porque a es una preposición. Rojo, un sintagma adjetival. Café con leche tenemos dos sintagmas. Sintagma nominal, café, con leche, sintagma preposicional. Y en cerca de casa tenemos cerca, que sería un adverbio de lugar, y de casa un preposicional, porque de es una preposición. Con esto concluimos este contenido. Si hay alguna duda o comentario, pueden comunicarse conmigo a través de los medios que ya conocen.